Buenos días, Humash, para el día domingo, Parashat Terumah. Este parashá es muy especial ya que nos va a describir la construcción de la primera sinagoga, del primer templo que hubo, que en sí el concepto de un templo es algo novedoso. Porque en teoría uno pensaría que, y sabemos que Hashem está en todas partes, la Hashem haaretz umloah. ¿Qué significa que hay un templo? Que hay un lugar específico que es donde hay más la presencia de Hashem que otro. Hashem está en todas partes y de hecho es así. Todos los espacios tienen que convertirse en el templo de Hashem, de Dios, donde vamos. No es solamente una visita a Dios. Dios tiene que estar con uno siempre. Pero aquí Hashem empezó a enseñarnos la importancia de elevar este mundo. Que agarrar objetos físicos y materiales y hacerlo como Dios quiere con ellos y elevar a estos objetos al mundo y a nosotros mismos. Y crear espacios donde Dios se siente cómodo. Entonces no es solamente el Mishkan. El Mishkan es el ejemplo, pero como vamos a ver, el versículo dice, Ve'asu li mikdash, hagan para mí un santuario, ve'shachanti betocham, y voy a vivir entre ellos. No dice que voy a vivir en el templo, sino voy a vivir en ellos, los que construyen el templo, los que elevan el mundo. Ahí es donde Dios siempre reside. En ese sentido, todos estamos todos los días creando y construyendo un templo en nuestros espacios, y esto es realmente la misión de cada persona, elevar al mundo. Vayidaber Hashem el Moshe lemor, y Hashem habló con Moshe diciendo, Daber el Bnei Israel, habla con el pueblo judío, v'yikhu li trumah, y que tomen para mí una porción separada. Es una donación, que es otra novedad, que aquí quien tiene que traer, es de parte de nosotros. Me'et kol ish asher yidvenu libo tikhu et trumati, de todo varón cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. ¿Qué quiere decir esto? Hashem, que partió el mar y mandó la maná del cielo, ¿no podía colocar un templo para que tengan un sitio? Pero eso no es la idea. La idea es que esto sea construido por el pueblo. Entonces, aquí fue la primera recolecta, la primera campaña de recolectar los materiales para poder construir el templo. Dice Rashi, v'yikhu li trumah, dice v'yikhu li para mí significa que debe ser consagrada a mi nombre. Hay un concepto que uno debe hacer sus actos lishma es l'shem shamayim, en el nombre de Dios. No es igual cuando alguien hace un acto sin intención que cuando la persona lo hace con intención. Y en este caso tenían que ofrecer esta donación con la idea que es en el nombre de Dios. Terumah significa una separación de bienes, que uno separa una contribución de sus bienes para Dios. Yidvenu libo, cuyo corazón lo motive. Esta palabra Yidvenu está relacionado con la palabra Nedavah. Nedavah es donativo voluntario. Es un término que implica beneplácito. Significa lo mismo, dice, como apaisement en francés antiguo. Tikhu et trumati, tomarán mi porción. Nuestros sabios dijeron que en este versículo están mencionados 3
clases de terumot, de porciones. Uno era la contribución de un beca, que es un medio ciclo, shekel, ¿no? Por cabeza, de la cual se hicieron las bases, los zócalos para los pilares del tabernáculo. Más adelante vamos a ver que tenían como unas bases donde entraban las vigas. Entonces una donación fue para estas bases, para los pilares del tabernáculo, como se declara explícitamente en Parashat Ele Pekudei, la última parashat de este libro. El segundo era la contribución para el altar, para el Mizbeach, que también era un beca por cabeza. Entonces esta donación era colocada en urnas donde se guardaba el dinero para comprar las ofrendas así comunitarias, y la tercera era para la construcción de la estructura misma del Mishkan, que eso constituía, ¿no?, una donación voluntaria por parte de cada uno de los judíos de los artículos que la Torá va a decir a continuación. Los 13 artículos que están mencionados en este contexto eran necesarios para hacer todo el Mishkan y también para hacer las vestimentas, ¿no? Las vestimentas del Kohen Gadol, que ese es el tema del siguiente Parashat Tetzaveh. Aquí menciona que son 13, pero realmente hay otras opiniones, así que parece, de repente cómo contarlos es 13 o capaz es 15 artículos. Entonces salió ahora una lista de qué cosas están recibiendo para donaciones. Vezot terumah asher tikhu meitam, y esto es la donación que debes tomar de ellos: zahav vachesef unechoshet, que es oro, plata y cobre; utechelet, que es lana turquesa; ve'argaman es lana púrpura; vetolat shani es y lana carmesí; veshesh veizim y lino y bellocino de cabra. Después dice veorot elim me'adamim, pieles de carnero teñidas de rojo; veorot techashim, pieles de techashim, de un animal especial que vamos a ver que solamente existió en ese momento. Hashem creó ese animal especialmente para el templo. Va'atzei shitim, y madera de acacia; shemen lamaor, besamim leshemen hamishcha, veliktoret hasamim, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio de especias. Avnei shoham, piedras de onix; ve'avnei miluim, y piedras de engaste; la efod velachoshen, que era para el pectoral, ¿no?, y para el efod, como vamos a ver. Estos son los dos lugares donde se necesitaban tener piedras. Como vamos a ver, el efod tenía aquí hombreras, y aquí arriba en los hombros tenían 2 piedras donde están nombrados todos los tribus de Israel, 6 en uno y 6 en el otro. Y después había el pectoral, que estaba aquí en el Kohen Gadol, en el sumo sacerdote, y ahí también habían las piedras, también con los Shvatim, con los 12 tribus. Esto todo vamos a ver con más detalle en el siguiente parashá. Ve'asu li migdash, harán un santuario para mí, ve'shochanti betocham, y yo residiré entre ellos. Eso es lo que dijimos antes. Muy interesante. No dice voy a residir en el templo. La idea no es sobre el templo. La idea es que a través de esto Hashem reside en cada uno y uno. Kechol asher ani mareh otcha, conforme a todo lo que yo te muestro. Et tavnit mishkan, el diseño del tabernáculo. Ve'et tavnit kol kelav, y el diseño de todos sus utensilios. Ve'chein ta'asu, y así harán.
O sea, te voy a dar instrucciones muy explícitas. Es increíble el nivel de detalle que hay aquí en cómo hay que construir y crear cada uno de estos artículos. Exactamente el tamaño, el material, la posición, o sea, todos los bordes, los diseños, es increíble. Todo es un mandato divino. Y hay una expresión que vamos a ver, tanto aquí y también cuando se trata de la ropa, que Hashem creó personas que tenían la inteligencia de entender exactamente cómo hacer esto. El más conocido e importante en esta construcción era un hombre llamado Betzalel, que tenía apenas 13 años. Sí, de construir, que entendía todas estas instrucciones, porque había que tener gente muy capaz y que entiende cuál es exactamente la instrucción de Hashem. Esto no es un talento así, es una cosa divinamente inspirado. Entonces, el primero dice, conforme a todo lo que te muestro aquí, es decir, el diseño del Mishkan. Este versículo está conectado temáticamente con el versículo anterior que dice, harán un santuario para mí conforme a todo lo que yo te muestro. Y así harán, dice Rashi, en las generaciones futuras, es decir, que si alguno de los utensilios mencionados se pierde, o cuando hagan para mí los utensilios en la morada eterna, porque esto es el Mishkan. Mishkan es el tabernáculo que era portátil y viajaba junto con el pueblo, se podía desarmar y volver a armar, como hicieron muchas veces durante los 40 años en el desierto. Pero la morada eterna es en Jerusalén, en el sitio especial, en Har HaMoriah. Y entonces también estas instrucciones aplican ahí también. Como por ejemplo las mesas, los candelabros, los aguamaniles y las bases que fabricó el rey Shlomo, los harán conforme a estos mismos diseños. No es otro diseño, aquí está el diseño. Y si el principio de este versículo no estuviera temáticamente conectado con el versículo anterior, la Torah no hubiera escrito y así harán, si no hubiera dicho así harán, porque como dijimos, y es una continuación de lo anterior. Okay. Dice, Vasú Aarón, el primero de todos los muebles que va a explicar es el Aarón HaKodesh, el arca sagrada. Vasú Aarón atzei shitim, esta arca debe ser hecha de madera de acacia. ¿Cuál es su tamaño? Amatayim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rochbo, ve'ama vachetzi komato. Su tamaño es de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Y después dice, Vetzipita oto zahav tahor mi bayit umichutz tetzapenu, debe ser recubierto tanto por dentro y tanto por fuera con oro. Ve'asita alav zer zahav saviv, y harás en ella una diadema de oro en derredor. Entonces, para entender cómo era, aquí tenemos una buena ilustración. Entonces la Torah llama a este del medio, este es de madera, haga el Aarón de madera, ¿qué es esto? Después dice, Vetzipita oto mi bayit umichutz, que deberías recubrirlo por dentro y por fuera
¿sí? Con oro. Entonces eran como 3 cajas y se juntaban. Y este es el diadema que dijo que alrededor tenía que tener este ornamento que era alrededor. Después vamos a hablar de la tapa, ¿ok? Y los querubim que están aquí arriba. Dice, V'yatzakta lo arba tabaot zahav, venatata al arba pamotav, fundirás para ella 4 anillos de oro y los pondrás en sus 4 esquinas. Ushtei tabaot al tzalo ha'echat, ushtei tabaot al tzalo ha'shenit. Debe tener unos anillos, aquí también vas a ver este detalle, que aquí a los acostados tenían 2 anillos de este lado y 2 de este lado. Y esto era para sostener estos palos con el cual el Mishkan fue transportado en el desierto. Ve'asita badei atzei shitim ve'tzipita otam zahav. Harás varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, que esos son estos palos, los varas que acabamos de ver, que entran en estos aros que tenían que hacer. Vehiveita et habadim batabaot al tzalot Aaron laset et Aaron bahem. Meterás las varas en los anillos que están en los lados del arca para portar el arca con ellas. Dice, betabaot Aaron yiyu abadim lo yasuru mimeno. Las varas tienen que permanecer siempre dentro de estos anillos y no serán quitados de ahí. Tienen que estar ahí permanentemente y nunca se puede sacar de ahí. Y esto dice, venatata el Aarón et haedut asher eten eleja, y pondrás dentro del arca el testimonio que te entregaré. Ok, vamos a ver algunos de los Rashis, porque leí corrido a varios psukim para que entiendan todo el, el Aarón HaKodesh como era, para no cortar. Entonces Rashi dice, efectivamente, como vimos en esta ilustración, hizo 3 arcas de diferentes tamaños, 2 de oro y 1 de madera, ¿sí? Cada uno de ellos tenía 4 paredes y un fondo, abiertos por su parte superior, para cumplir con el requisito que el arca tiene que quedar recubierta por dentro y por fuera. Puso el arca de madera dentro del arca de oro más grande y luego colocó el arca del oro más pequeño dentro de la madera y recubrió el borde superior de este con oro. De este modo el arca quedó recubierto de oro por dentro y por fuera. Una diadema de oro. Esta diadema era un reborde semejante a una corona que rodeaba el arca, sobresaliendo por encima de su borde, pues Betzalel, que es el artesano que dijimos antes, hizo el arca exterior de oro un poco más alta que el arca del oro interior, de tal modo que se eleva directamente frente al grosor de la cubierta del caporet, un poco más. Cuando la cubierta entonces descansaba sobre el grosor de las paredes, entonces ese diseño de alrededor sobresalía. En otras palabras, esta caja de abajo era un poquito más elevado para que cuando ponga aquí la tapa estuviera metido dentro y que se podía ver este ornamento, la corona de este mueble sagrado que sobresaliera. Ok, y dice Rashi que pondrás dentro del arca. Aquí la frase el Aarón es equivalente como si hubiera dicho be Aarón dentro del arca, que es haidut, el testimonio. Esta expresión se refiere al rollo de la Torá que Moshe escribiera, el cual sirve de testimonio entre yo y ustedes de que les ordené los mandamientos que están escritos en ella.
Entonces vamos a ver que habían varias cosas dentro del arca, pero aquí está Rashi diciendo que Moshe se sabe que escribió 13 Sifrei Torah, 13 Torot, y dio un Sefer Torah a cada tribu, y el número 13 se metió dentro de esta arca, junto con las tablas de la ley y las tablas rotas, y una muestra de la maná, un poquito de aceite de ungir, y bueno, esto lo vamos viendo. Con esto terminamos el Chumash de hoy.